Buenas, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Mi nombre es la profesora Anaís Bonilla. Para iniciar, la obra tiene una temática muy especial, condicionada por la época en que se presenta la obra, ya que gran parte de los textos literarios estaban ubicados a textos de caballería. Esta obra pasa a ser un tipo de ridiculización de este tipo de personaje que en gran parte de los textos literarios se ubicaba, especialmente para mostrar otro lado del de tipo de hombre que habían en la época. El escritor de esta obra, llamado Miguel de Cervantes, fue un poeta, novelista, dramaturgo español, considerado uno de los más grandes escritores en el español en todos los tiempos y uno de los escritores universales más destacados. La obra más conocida fue su historia de Don Quijote de la Mancha, que trascendió culturas y otras fronteras. Tanto así que fue una de las obras que tiene el mayor número de traducciones, igual que la Biblia. El Día del Libro y del Idioma se destacó por ser el personaje precursor de este fenómeno como tal. Además de ello, marcó pauta en lo que fue la corriente literaria del siglo de las luces, por ser un marcaje de crítica social relevante para la época. La historia inicia con la siguiente frase: en un lugar de la Mancha, destacando una serie de características para el ambiente de la historia, estableciendo este lugar de la Mancha como un lugar imaginario. Aquí va a ser desarrollada la historia de Alonso Quijano, que en la historia lo describe como un simple campesino obsesionado por las novelas de caballería, tanto así que una de las frases textuales que menciona es que le seca los sesos, establecido porque él se obsesionó tanto por las novelas de caballería que fue capaz de vender parte de sus tierras para comprar muchos más libros, dejar de dormir y obsesionarse con convertirse en uno de ellos, en una época en donde las características de los caballeros ya no existían. A través de su locura, el personaje quiere reintegrar nuevamente este tipo de características a los hombres, como son los grandes caballeros con grandes armaduras, que rescatan princesas, derrotan a los malos. Por ello, la gran interrogante es: ¿quién es Alonso Quijano? Y la historia lo establece como un campesino con una edad promedio de 50 años, con características de un anciano. Lo establecían dentro de lo que es la historia como el bueno del marcaje de la historia, pero su locura llegó a descender tanto que él se llegó a creer que era un caballero. Uno de los elementos que llega y dice en la historia es que le secó su cerebro, haciéndolo creer que era un caballero. Él en ese marcaje, el de dejar de dormir, comienza en la búsqueda de su propia identidad, en donde empieza a establecer que para ser caballero necesita tener aventuras, además de eso una damisela, un gran caballo y unas armaduras, iniciando con la búsqueda de sus armaduras, que eran chatarras de sus antepasados que tenía en sus propias tierras, todas oxidadas. Su caballo, Rocinante, era una especie de caballo escuálido, prácticamente desnutrido, viviendo ya en sus últimos días. Con la relación a su damisela, la nombró Dulcinea del Toboso, a pesar que ese no era su verdadero nombre, sino Alonso Lorenzo, pero él la idealizó como Dulcinea del Toboso, a pesar que ella no sabía de este amorío que él tenía sobre ella.
pero él la idealizó como su amada. Otro elemento primordial de la historia son los viajes del Quijote, porque aquí es donde van a comenzar todos los conflictos que el personaje tiene que vivir para supuestamente convertirse en un caballero. Estos viajes se van a dividir en tres. El primer viaje consiste en que el personaje empieza a dudar de que si él quiere ser un caballero, debe ser nombrado como caballero. Por eso es que después de reunir todas las características físicas que debería asumir el prototipo de caballero, decide tomar su primer viaje. Allí pasa una serie de aventuras, pero la más relevante es la historia de la venta. La venta no era más que una especie de hostal o hotel en la actualidad, en donde llega con toda su armadura antigua, donde todos los pobladores comienzan a burlarse de él, pero él como que no presta atención a estas circunstancias, porque él piensa que ha llegado a un reino en donde tiene que buscar al rey para ser nombrado caballero. Aquí una serie de mercaderes empiezan a golpear a un esclavo y este se mete dentro de esta circunstancia, donde sale mal herido. Allí todos los integrantes de ese hostal empiezan a burlarse de él, haciéndolo creer que estaba en una especie de castillo. Y uno de los dueños de la venta se hace pasar por el rey, nombrándolo caballero. A pesar de llegar y estar lesionado, uno de sus vecinos lo lleva a su hogar, todo malherido. Aquí nuevamente regresa a su hogar luego de tantas aventuras y creyendo que ya se ha convertido en un caballero. En su segundo viaje, la historia que marcó esta parte de su trayectoria dentro de lo que es la novela fue Los Molinos de Viento. Aquí, antes de iniciar esta aventura, él convence a un vecino llamado Sancho Panza, diciéndole que si lo acompaña en sus aventuras, él le iba a dar ínsulas, iba a tener grandes riquezas, grandes mujeres, y es convencido por Don Quijote de la Mancha. Ellos escapan y comienza su nueva historia para ser caballero. Allí, mientras los dos iban cabalgando, se encuentran con unos grandes molinos de viento. Comienza a imaginar que son unos grandes gigantes. A pesar de la advertencia de Sancho Panza, va en su pelea. Allí el personaje sufre unas grandes lesiones, ya que su espada queda anclada en una de las hélices de los molinos de viento. Aquí en esta historia prácticamente pasan muchas aventuras que él simula ser caballero y cree que está en su época como tal, pero pasan una serie de aspectos que van a entorpecer su vida de caballero, tanto así que su familia comienza a buscar la forma de hacer que el Don Quijote, en este caso para su familia Alonso Quijano, vuelva a la razón y deje sus sueños de ser caballero. Y están en la búsqueda de una persona que lo haga razonar. Por ello, van en búsqueda de el bachiller Carrasco. El tercer viaje del Quijote va a marcar la búsqueda del bachiller Carrasco al Quijote, haciéndolo entender que la realidad que él quería vivir era ficticia. Este personaje busca las formas y las alternativas de hacer entender al Quijote que ya era suficiente esta búsqueda de ser caballero, haciéndose pasar por un príncipe y buscándole una serie de desafíos para que dejara de
buscar ser este tipo de persona que no era. Durante las diferentes hazañas que estuvo vinculado, en una de ellas lo derrota. Y allí el personaje decide y toma la decisión, por su palabra de honor, nuevamente regresar a su hogar. Allí cae en una depresión, tanto así que manda llamar al cura para declarar su testamento y morir.